Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio bíblico. Estamos compartiendo un curso bíblico católico. Pues yo lo hago con la mejor de las intenciones y la hago por evangelizar también. No es un curso para personas súper preparadísimas que buscan una especialización en este lugar. El Padre Arturo tiene 3 palabras que me gusta mucho vivirlas y decirlas. Mucha sinceridad, ser sincero, mucha sencillez en las maneras de predicar y de hablar, que la gente lo entienda, que sea algo sencillo. Y número 3, mucha simpleza, que sea simple, que lo pueda entender cualquier persona que esté estudiada o que no esté estudiada. Les invito a que vayan por su Biblia. Un curso bíblico sin Biblia, pues imagínense, es como algo que no está bien, porque pues ¿cómo vamos a estudiar la Biblia si no tenemos la Biblia ahí con nosotros? Yo les invito que, aunque en este momento a lo mejor están en sus trabajos, están en la escuela, están trasladándose, pues luego que lleguen a su casa, tomen su Biblia, vayan por su Biblia, por ahí la tienen guardadita, a veces la tienen llena de tierra, incluso quítenle la tierrita, sóplenle para que la estrenen. Sé que muchas personas están comenzando a acercarse a la Sagrada Escritura gracias a estos cursos bíblicos. Y a mí me alienta y me da muchísimo gusto que personas como ustedes estén al pendiente de los cursos bíblicos. Les invito, este es el episodio número 27, fíjense nomás, ya llevamos 27 episodios. Pero es muy importante que ustedes sepan que para poder entender estos cursos hay que irse por orden. Váyanse desde el principio, desde el episodio número 1. Para que puedan ir entendiendo, porque si ahorita empiezan, van a decir, bueno, ¿y por qué dice eso el Padre? ¿Dónde dijo lo otro? O explíqueme aquello. Hay que irse desde el principio, ahí donde está aquí en YouTube, aparece lista de reproducción, y ahí aparece curso bíblico. Ahí están los episodios por orden. Usted agarra el 1, 2, 3, 4, hasta que llegue al 27, que es este. Bienvenidos todos los hermanos católicos bautizados, bienvenidos sean ustedes. Bienvenidos a todos nuestros hermanos de alguna congregación cristiana que están también viendo estos videos. Sean bienvenidos todos ustedes. Y le damos la bienvenida a todas las personas que no creen en Dios por alguna situación especial en sus vidas. Bienvenidos, ojalá que se den la oportunidad de conocer las bellezas de Dios. Quiero compartir con ustedes una breve cápsula sobre la Biblia. La Biblia es un libro que, como ustedes y yo lo vemos, pareciera un libro cualquiera, con hojas y pasta dura, como cualquier libro que vemos en una librería, pero no. La Biblia es un libro sagrado, escrito por manos de hombres, inspirado por Dios. Muy importante esto. Por lo tanto, el autor de las Sagradas Escrituras es en definitiva Dios, nuestro Señor, que escribió a través de hombres de buena voluntad, con buenas intenciones, las palabras que le dan sentido a la existencia de los hombres en este mundo. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra Biblia, nos imaginamos nos vemos un libro como este y pensamos que es un libro cualquiera, como un libro que tiene un principio y tiene un final, pero no. A ver, la Biblia, su nombre lo dice, biblos, viene de un término antiguo llamado biblos, significa conjunto de libros, o en otras palabras significa libros pegados. Por lo tanto, la Biblia es un compendio de libros pegados, uno con otro. Cada uno de estos libros tiene diferente autor, diferente época en la que se escribió, diferente lugar donde se escribió y escrito para diferentes personas. Por lo tanto, cuando ustedes y yo estudiamos las Sagradas Escrituras, no podemos estudiar de la misma manera los Hechos de los Apóstoles que el libro de la Sabiduría o que el libro de algún profeta. Porque hay que tener en cuenta muy bien el origen del libro, quién lo escribió, dónde lo escribió, para qué lo escribió. Muy importante, la Biblia no se lee desde el principio hasta el final. Hay personas que así lo hacen y es una manera respetable, pero no se recomienda. La Biblia se puede leer de manera saltada, vamos a ir leyéndola nosotros así. De hecho, nosotros no empezamos por el primer libro de la Biblia. Ojo, la Biblia tiene varias divisiones. Una de las primeras divisiones o la más amplia de todas, es Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, el libro del Génesis del Antiguo Testamento hasta el libro de la Sabiduría comprende el Antiguo Testamento y son todos los libros que se escribieron antes de que Cristo viniera al mundo.
Y luego, desde los Evangelios hasta el libro del Apocalipsis, forman el segundo bloque de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, desde que se escribió después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y hasta el año aproximadamente 110 de nuestra era. Ahora, la Biblia, esa es la división más grande. También tiene otra manera de clasificar los libros. Otra manera, pues, es la división por cada libro. Y una división muy práctica que la Iglesia Católica hizo es la división por capítulos y versículos. Si ustedes van a la Biblia, pues las Biblias también tienen número de página, pero eso no importa en una Biblia porque hay diferentes traducciones y como en la parte inferior de la Biblia aparecen muchos comentarios, pues la Biblia se va haciendo más gordita, más delgadita, entonces eso hace que las páginas no pueda haber una manera de paginar las Biblias y decir, aparte de la página fulana, no se puede por los comentarios que alteran el orden de la página. Por lo tanto, la Iglesia pide y recomienda que se haga a través de capítulos y versículos. Un sacerdote va a hacer esta división. El capítulo es el número grandote que aparece al inicio de un párrafo de su Biblia y los versículos son los numeritos que están entre las palabras de la Sagrada Escritura. Versículos, que significa versos. Nosotros estamos comenzando nuestro estudio bíblico, bueno, ya no están comenzando, pero ya vamos más adelante. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro número 5 del Nuevo Testamento. Ese libro fue escrito por el evangelista San Lucas, discípulo de San Pablo, cercano a San Pedro y conocedor de muchos acontecimientos de las primeras comunidades cristianas. San Lucas, que es un hombre muy preparado, médico de profesión, escribe este maravilloso libro, que es una joya de las primeras comunidades, cómo sufren, cómo se van organizando, cómo batallan tanto, cómo son perseguidos, cómo son calumniados. San Lucas nos va a narrar todos estos acontecimientos. De todos los apóstoles va a hablar, no de todos, pero sí de dos principalmente, de San Pedro y de San Pablo, sobre todo de San Pablo. Entonces, nosotros ya estamos en el capítulo número 22 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Hay que recordar, el capítulo 21 habla de que San Pablo había sido llevado a la cárcel del soldado en Israel, en Jerusalén, a donde San Pablo le había advertido que no fuera, pero fue. Y estando en el templo se alborota el gallinero y van y lo agarran, lo golpean, lo tienen que sacar en los hombros, lo quieren matar, y cuando San Pablo va entrando a la cárcel del soldado o del secretario, del encargado en Jerusalén, porque no estaba el procurador romano, hay que entender que el procurador romano vivía en Cesarea. Entonces San Pablo, esto se suscita en Jerusalén y no está el procurador romano, y entonces pues San Pablo es salvado de ahí y le habla al soldado. Pero vamos a ver qué va a pasar en este capítulo 22. Agarren su Biblia, capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1 y siguientes. Dice que San Pablo, cuando iba subiendo las escaleras, pidió y levantó la mano pidiendo silencio. Les va a decir, guarden silencio, y les va a decir quién es él. Este capítulo 22 es una casi repetición de capítulos anteriores donde San Pablo se presenta. De dónde es, quién es, qué hizo, cómo le hizo, cómo Cristo lo convierte. Vamos a escuchar cosas que quizá ya sabíamos, pero que ahora San Pablo las pronuncia en una manera crítica de su vida. San Pablo está a punto de ser encarcelado. Fíjense nomás, qué feo, qué difícil para San Pablo, y aún así a mí me admira la energía de San Pablo. Cómo San Pablo tiene tanto temple, tanta energía, tanto valor, que aunque le está yendo de la patada, porque lo estaban golpeando, él levanta la mano, pide silencio y dice lo siguiente. Dice, hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se calmó más aún la agitación y Pablo continuó. Fíjense, es muy importante cómo San Lucas nos dice que San Pablo les habla en hebreo. El hebreo era el idioma que utilizaban las personas más preparadas de los judíos, porque también está el arameo, que era como un dialecto, como una lengua muy popular, el arameo. Entonces, San Pablo sabía arameo, sabía hebreo, sabía griego, porque le habló al soldado en griego. Aquí dice en los Hechos de los Apóstoles, en el anterior capítulo que vimos,
Y también sabía latín. Fíjense nomás, San Pablo no era cualquier personita, era una persona muy preparada. Nosotros no sabemos ni siquiera el español bien, imagínense nomás cómo andaremos. Pero San Pablo era muy preparado. Dice que les habló en hebreo. San Pablo era muy listo y tenía mucho colmillo y sabía medir el agua a los frijoles, decimos aquí en México, ¿no? Entonces, él sabía qué estaba pasando y que tenía que calmar los ánimos. Y les dice, hermanos y padres. Les reconoce que son sus padres, los judíos mayores, los viejos que están allí. Y también les dice, hermanos, a los judíos les dice, yo soy judío igual que ustedes. Escúchenme con atención. Dice, vamos al versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Fíjense nomás, dice, yo nací en Tarso, allá arriba, casi en Grecia, pero no es Grecia. Dice, pero me fui educado en esta ciudad. Hay que entender que a San Pablo lo van a mandar como los ricos judíos mandaban a sus hijos a Jerusalén a que los enseñaran los sacerdotes del templo para que fueran buenos judíos. Entonces San Pablo no era de cualquier familia, por lo menos su familia era de dinero. Dice, teniendo a Gamaliel de maestro, fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria y era un fanático del servicio de Dios como ustedes ahora. ¿Qué tal, San Pablo dice que tuvo a Gamaliel como maestro. Gamaliel es uno de los maestros más notables del tiempo de Jesús. Gamaliel es un escriba formado y formador de muchísimas generaciones de muchachos judíos, chicos, que eran formados en la ley. ¿Se acuerdan ustedes que hay una frase de Gamaliel cuando los querían perseguir a los judíos, los mataban y Gamaliel va y les dice, a ver, señores, cálmense. Miren, si esto es de Dios, aunque ustedes maten y maten a los seguidores de ese mentado Jesús, esto va a florecer, porque si es de Dios, nadie lo puede quitar. Dice, pero si esto es de hombres, por sí mismo caerá. Acuérdense, hace poco, dice, vino un tal Judas que traía una revolución y lo mataron a él y todo se calmó. Dice, entonces, no se metan con las cosas que son de Dios, porque Dios se va a encargar de ustedes. Esa frase es de Gamaliel, muy importante. Gamaliel es el maestro de San Pablo. Dice que él fue instruido, dice, de la forma más seria. Y dice, y era fanático del servicio como ahora ustedes lo son. San Pablo sabe quiénes son estos. Dice, así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. A ver, cuando dice San Pablo, perseguí este camino, ¿cuál camino? El camino de la fe cristiana. A eso se refiere San Pablo. Dice, yo lo perseguí, yo también perseguí. Y hice meter a hombres y mujeres en la cárcel, dice, y encadenarlos. Esto lo sabe muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Ellos saben que yo lo hice. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. El sumo sacerdote y los ancianos le dieron a Pablo una carta que fuera a Damasco a tomar presos a todos los judíos y traerlos presos. San Pablo dice, yo lo hice como ustedes ahora lo están haciendo. Dice. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. A mediodía ustedes ven, y a ver, señores, un rayo en el día se ve, ¿verdad que no se ve? O se ve muy poco. Pero un rayo en la noche nos asusta y nos quita el sueño. San Pablo dice que era mediodía cuando un rayo de luz, dice, de repente muy brillante que venía del cielo se produjo. A mediodía, en el día no hay rayos casi. Dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, y caer al suelo, no sabemos si San Pablo iba en caballo, iba en una carreta o iba caminando, no sabemos. Muchas personas creen que iba en un caballo, por eso la tradición antigua de poner a Pablo en un caballo, pero pudiera ser que Pablo solo iba caminando. Dice, caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo. Hay que recordar que el nombre original de Pablo es Saulo. ¿Por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. San Pablo les dice, yo iba a Damasco, como ustedes ahora están haciendo esto, pero el Señor me salió y me cegó de los ojos.
Dice, los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Ellos también vieron la luz, pero no vieron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivía en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando tu nombre. San Pablo se presenta como aquel hombre al que un rayo de Dios lo ciega. Fíjense, los que iban con él ven el rayo, pero a ellos no lo ciega, solo a él. Lo queda ciego y va a Damasco, y ahí Ananías llega y le dice, Dios te tiene preparada una misión muy importante. ¿Qué esperas? Bautízate para que puedas ejercer bien esta misión. Muy importante, miren todos ustedes, y a veces alguien en nuestras vidas es un rayo que nos da una buena cegada para que entendamos. O sea, el estar ciego quiere decir estar en oscuridad, estar en penumbras. Y mucha gente para convertirse a Dios se convierte hasta que llega una racha en su vida de oscuridad. Mucha oscuridad, no saber qué hacer, estar confundidos, entrar en un momento como de shock, como de choque, como de conflicto. Entonces llega el momento que una persona es un rayo en tu vida, llega y te ciega. O sea, estas crisis por las cuales Dios comienza a ser prioridad en tu vida, no casi siempre son buenas, O sea, buenas en el sentido de bondad, sí en el sentido de ser crisis, es decir, casi para que una persona se acerque a Dios bien, tiene que pasar una crisis muy fuerte de oscuridad en su vida, de silencio, de soledad, de tristeza, de agobio, de enfermedad, una crisis económica, una crisis matrimonial y sobre todo algo muy importante, una crisis existencial. ¿Qué vine a hacer a este mundo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esa es una crisis existencial que mucha gente sufre en este momento. San Pablo sufre este relámpago, este rayo que lo ciega, pero luego Dios le da luz, le manda a Ananías, se bautiza. Dice, fíjense San Pablo, qué historia tan maravillosa la vida de San Pablo. Por eso San Pablo, pues imagínense, si Dios lo tenía preparado, pues Dios lo libraba de todo lo que le estaba pasando. Dice, después de regresar a Jerusalén, mientras un día me encontraba orando en el templo, tuve un éxtasis. O sea, un momento de oración muy intenso. Eso es un éxtasis. Vi al Señor que me decía, muévete y sal pronto de Jerusalén, pues no escucharán el testimonio que les des de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo recorría las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo me encontraba allí. Estaba de acuerdo con ellos e incluso guardaba las ropas de los que le daban muerte. Pero el Señor me dijo, anda, ahora te voy a enviar lejos a las naciones paganas. Fíjense, San Pablo dice que Dios le dijo, no quiero que prediques aquí, salte de Jerusalén y vete a un lugar, yo te voy a llevar a donde tengas que ir a predicar a las ciudades paganas, es decir, a los países paganos, es decir, donde no hay tantos judíos, sobre todo al Asia Menor, a la Grecia, a Antioquía, a la Acaya, a todas esas ciudades, Troade, todas esas ciudades raras que salen aquí, que algunas todavía existen, otras ya no, pues son a las ciudades que Dios, acuérdense que Dios lo va a hacer el predicador de los paganos, de los infieles. San Pablo no va a ser el predicador de los judíos. Siempre va a tener muchos conflictos con los judíos, pero San Pablo con los paganos se halla muy bien. Entonces, dice San Pablo, fíjense, él mismo lo dice, yo estuve cuando mataron a Esteban, el diácono, el primer mártir cristiano, protomártir, Esteban, un hombre elegido por los apóstoles, un diácono, y dice San Pablo, yo estuve ahí, dice, incluso hasta estuve de acuerdo en eso. Fíjense nomás San Pablo, ¿no? Pero se acepta, y de eso se trata, señores. No podemos ocultar nuestro pasado, no podemos presentarnos como los perfectos, como los santos y como los puros.
tenemos que asumir nuestro pasado e incluso aceptarlo, a lo mejor con vergüenza, con risa, pero decir, bueno, pues yo ahora predico, pero no fui un santo, no llegué aquí siendo inmaculado. No, pues ¿quién está inmaculado, criaturas? Inmaculado que quiere decir limpio y puro. Pues ¿de dónde? Tenemos que entender que San Pablo asume su pasado y dice, yo estuve de acuerdo con la muerte de Esteban. Ahí estuve, dice, yo hasta les guardaba la ropa a los que le daban muerte. Para que no los acusaran, él les guardó la ropa para que no supieran quién lo había matado. De la sangre. Dice, bueno, vamos a lo siguiente. Versículo 22 dice, hasta este punto la gente estuvo escuchando a Pablo, pero al oír estas últimas palabras se pusieron a gritar, ¡mata a ese hombre! Hasta ahí escucharon a Pablo, pero después empezaron a gritarle que lo matara a Pablo. Acuérdense que Pablo está a punto de entrar a la cárcel, está ahí con el soldado romano que lo detuvo, lo libró de que lo mataran. Dice, mata a ese hombre, no tiene derecho a vivir, gritaban, vociferaban, agitaban sus vestidos y tiraban tierra al aire. Como ven, estaban enojadas, aventaban tierra de coraje porque lo querían matar, pero ya no podían hacer. Entonces el comandante ordenó que lo metieran dentro de la fortaleza y lo azotaran para que confesara por qué motivo gritaban de aquella manera contra él. Como no, el soldado, acuérdense el capítulo anterior, les preguntó que cuál era el delito, y unos decían una cosa y otros decían otra cosa y otros otra cosa, pues estaba confundido, decía, bueno, pues ¿cuál es el delito? ¿Por qué lo quieren matar? Entonces San Pablo dice que lo mandaron meter a la fortaleza y que lo azotaran para que él les dijera cuál era el delito que se le perseguía o por qué lo querían matar. Dice, pero cuando quisieron quitarle la ropa, Pablo preguntó al oficial que estaba allí presente, ¿es conforme a la ley azotar a un ciudadano romano sin haberlo antes juzgado? Fíjense, San Pablo es muy astuto. Es muy listo, por eso me cae, pero muy bien San Pablo. Dice, ¿está permitido azotar a un ciudadano romano sin antes haberlo juzgado? San Pablo tenía el as sobre la manga. El título de este tema es San Pablo es ciudadano romano. Hay que saber muy bien, San Pablo dice, soy judío, nacido en Tarso. Pero hay que recordar que San Pablo por nacimiento también tiene la ciudadanía romana. Y esto es un privilegio. Todos los ciudadanos romanos, según la ley del Imperio Romano, decía que ningún ciudadano romano podía ser azotado, podía ser haberle dado una sentencia sin que él antes tuviera el siguiente derecho. Por ejemplo, un ciudadano romano antes de ser azotado tenía que ser juzgado y todo ciudadano romano tenía derecho a apelar. Todo tribunal romano de alguna provincia apelar al César para que el César directamente en Roma lo juzgara. Entonces San Pablo sabía las leyes, era un hombre muy preparado y él sabía que podía apelar para que no lo flagelaran, no le dieran esos latigazos. Entonces por eso le dice, ¿puede usted mandar a azotar a un ciudadano romano sin antes haberlo juzgado? Entonces los tribunales de las provincias sabían que si azotaban a un ciudadano romano sin haberlo juzgado, así les iba a ellos. Por eso fíjense el miedo que le va a entrar al soldado romano. San Pablo es muy listo, dice. Al oír esto, dice, el oficial fue donde el comandante y le dijo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es un ciudadano romano. No pensaban que era ciudadano romano. ¿Qué andaba haciendo un romano en el templo de los judíos? ¿Y qué andaba haciendo un romano en Jerusalén? Si esa provincia nadie quería ir para allá, esa Judea era una de las provincias menos queridas y menos afortunadas. Todos querían estar allá en las Galias, querían estar allá en Italia. Italia todavía no se llamaba, pero allá en aquella región no querían estar allá en Judea. Dice, ¿qué anda haciendo un romano por acá? Dice, este es un ciudadano romano. Dice, entonces el comandante vino y se asustó. Fíjense que él le dice al soldado y el soldado va con el comandante o el oficial y le dice, dime, ¿eres ciudadano romano? Y le dice San Pablo, sí, respondió Pablo. Estamos en el versículo 28. El comandante comentó, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano.
le preguntó, le dijo, como diciéndole, ¿cuánto te costó a ti ser ciudadano romano? Se podía comprar la ciudadanía, pero eran cifras estratosféricas. Entonces le dice, a mí me costó mucho ser ciudadano romano. Pablo le contestó, yo lo soy de nacimiento. Más duro todavía, porque una cosa era comprar la ciudadanía y otra cosa era ser de nacimiento. San Pablo tenía la ciudadanía romana, entonces, por haber nacido. Y entonces era más difícil todavía. Vamos a ver qué más va a pasar. Dice, al momento se retiraron los que estaban para torturarlo. ¿Sí? Sabían que si torturaban a un romano, a ellos les iba a ir de la patada. Por eso dice que al momento se retiraron los que estaban para torturarlo y el mismo comandante tuvo miedo porque habían hecho encadenar a un ciudadano romano. Así es. Incluso encadenarlo era un delito, cosa que con Cristo no va a pasar. Acuérdense Cristo cómo lo van a injuriar, lo van a golpear, porque Cristo pues no tenía la ciudadanía romana, pero San Pablo se va a aprovechar de la ciudadanía romana, no era tonto, y qué bueno que lo hace San Pablo. Vamos al versículo 30, dice, al día siguiente hizo soltar a Pablo, ¿sí? No podía estar encarcelado porque no había sido juzgado. Quería conocer con certeza cuáles eran los cargos de los judíos que tenían contra él y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y todo el consejo que llamaban Sanedrín. Después hizo bajar a Pablo para que compadeciera ante ellos. Ahí está. El soldado, el comandante, hay que entender muy bien el comandante, aquí nuestra Biblia lo menciona como comandante y al otro como el oficial. ¿Por qué no está el procurador romano en el caso de Jesucristo? Porque el procurador estaba en Cesarea. Cesarea era la capital de la provincia de Judea en ese tiempo, no Jerusalén. Entonces, el procurador, o el comandante no tenía la autoridad, pero quería saber cuáles eran los cargos que el Sanedrín, o sea, el consejo de ancianos, sacerdotes del templo de Jerusalén, le adjudicaban a San Pablo. Entonces, pues fíjense nomás lo que dice, que soltó a Pablo, pero luego fue a ver qué estaba pasando con él. Y bueno, pues aquí termina nuestro episodio número 27. Es el capítulo número 22 de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles. Está muy bueno, es hermosísima esta lectura, no se me adelanten, que muy pronto le subimos el episodio número 28. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, agradezco mucho a las personas que ven estos cursos y sobre todo a los que se suscriben a mi canal. Me da mucho gusto, a mí me alienta mucho ver cómo ustedes se suscriben y me ayudan a compartir estos episodios. El Padre Arturo no tiene ninguna intención ni monetaria ni de ningún otro tipo para crecer en YouTube. Lo único que me interesa es que seamos más y más y más los católicos que despertemos a la fe. Quiero despertar en ustedes el católico adormilado que todos traemos dentro. Uno bien dormido, hasta roncando está. No conocemos a Dios, no nos maravillamos y no nos emocionamos. Me apasiona esto de evangelizar y les agradezco muchísimo el que me vean, el que me escriban. Si pueden hacer un comentario para crecer, se los agradezco. Y las críticas, pues no las agradezco, pero también las agarro para crecer. Así que estoy dispuesto a recibir cualquier comentario o crítica que ustedes vean necesario hacer para crecer y para hacer mejor estos cursos bíblicos, estos episodios. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga a todos nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dios me los bendiga mucho.